Bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una perspectiva del cosmos que la verdad choca bastante con mucho de lo que damos por sentado. Totalmente. Es una visión que te obliga a reajustar la mirada. Pues para ese reajuste tenemos delante una serie de textos sobre lo que llaman astronomía ancestral. Y el foco está puesto en la gran protagonista de nuestro cielo nocturno, la Luna. Siempre la Luna. Siempre. La misión de hoy es intentar entender cómo estas culturas antiguas veían el sistema Tierra-Luna, y no como dos rocas flotando una cerca de la otra, sino como una única entidad. Una trama de espacio-tiempo es el término que usan. Eso es, una trama interconectada. Vamos a desgranar una mecánica celeste que, según las fuentes, es matemáticamente demostrable, pero que... Y ya está. Los textos insisten mucho en que es la trama de la Tierra y la Luna. Nacen como un sistema binario, inseparable. O sea que no hay una sin la otra. Exacto. Y lo que es realmente fascinante es que proponen que la Luna actúa como un fractal. ¿Un fractal? ¿A qué te refieres? Pues que a su pequeña escala, en su microcosmos, reproduce la misma armonía y proporción que la Tierra en su viaje alrededor del Sol. O sea, el macrocosmos. Vaya. O sea que, para entender el universo, primero había que entender a nuestra vecina más cercana. Y para medirlo todo, estas fuentes establecen una regla de oro, ¿no? Una regla fundamental, sí. Todo se mide desde aquí, desde la Tierra, una visión geocéntrica. Y la unidad para medir tanto el espacio como el tiempo es la misma. Y esta es la clave, el día solar de 1440 minutos. Esa es la regla de medir para todo. 1440 minutos. Vale, esa es nuestra piedra angular. A partir de ahí, todo lo demás, según ellos, encaja. Vale, pues con esa regla en la mano, vamos a lo más tangible, a la prueba que podemos ver y casi tocar. Las mareas. Los textos lo presentan como la manifestación física más evidente de esa relación. Es donde la teoría deja de ser algo abstracto y se convierte en algo que literalmente nos moja. Es la danza cósmica agitando los océanos. Y la explicación que dan es de una simpleza que, la verdad, desarma. Dicen que el ciclo de las mareas es el resultado de combinar solo dos movimientos. ¿Solo dos? El primero, la rotación de la Tierra sobre sí misma, que dura, como hemos dicho, esos 1440 minutos. Ajá. Y segundo, el movimiento de la Luna orbitando a nuestro alrededor. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Mientras la Tierra da una vuelta completa, la Luna no se ha quedado quieta. Claro, ha avanzado un poquito en su camino. Y ese poquito resulta ser, de media, unos 52 minutos de tiempo. Y ese desfase diario es el motor de las mareas. Por eso la marea alta no es a la misma hora cada día. Siempre se va retrasando esos 52 minutos. Porque la Tierra tiene que girar un poco más cada día para, digamos, volver a mirar de frente a la Luna. Justo. Espera, entonces el cálculo es tan directo como sumar los 1440 minutos del giro de la Tierra, Sí, más esos 52 minutos extra que tiene que girar para alcanzarla, exacto. y te da el ciclo completo de las mareas. Pues sí. Es así de elegante. Y aquí es donde las fuentes dan el primer golpe sobre la mesa. Dicen que esta simple observación es la prueba matemática, irrefutable la llaman, de que la Luna completa su órbita en unos 28 días solares. Claro. Si cada día avanza ese tramo, pues en 28 días, ha completado la vuelta entera. Exacto. Para ellos no es una creencia, es un cálculo basado en un efecto físico que puedes observar cada día. Vaya. O sea que, para ellos, la prueba del mes lunar de 28 días no estaba en mirar las fases, sino en medir el agua. Exactamente. Las fuentes usan una imagen muy poética. Dicen que la superficie de la Tierra es como su rostro, y al rotar, su mirada sigue a la Luna, haciendo que su manto de agua se hincha hacia ella. Sí, el lenguaje es muy orgánico, muy vivo. Para ellos no era una fuerza gravitacional abstracta y fría, era una relación. La imagen es muy potente, desde luego, pero ¿hasta qué punto es una metáfora? ¿O de verdad creían que había una especie de intencionalidad en esa relación? Esa es la gran diferencia de paradigma. Para ellos no había separación. La física era la intención. La precisión matemática de los ciclos era la prueba de que el cosmos no era un accidente. Entiendo. La poesía era la forma de hacer comprensible la matemática. Justo. Pero claro,
justo aquí, con esa afirmación tan rotunda de un ciclo de 28 días, es donde la cosa se complica. Porque todo el mundo sabe que el ciclo de las fases, de luna nueva a luna nueva, dura más, casi 30 días. Efectivamente. ¿Cómo resuelven esa discrepancia de casi 2 días? Y esa es la madre de todas las preguntas, el nudo gordiano de la astronomía lunar. La astronomía moderna tiene una respuesta, claro. Sí, una respuesta muy clara. Lo atribuye al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Nos dice que mientras la Luna nos orbita, todo el sistema se ha movido un poco, así que la Luna necesita un par de días extra para volver a alinearse con el Sol desde nuestra perspectiva. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero, por lo que veo en las fuentes, la astronomía ancestral da una respuesta completamente diferente. Totalmente. Una que no depende de mirar al Sol, sino que es puramente geométrica. Geométrica. Sí, para ellos la respuesta no está fuera, en el movimiento de la Tierra, sino dentro, en la propia arquitectura del sistema Tierra-Luna. La clave, según estos textos, es la oblicuidad de los planos orbitales. Vale, planos orbitales. Para que nos hagamos una idea, si la Tierra se mueve, digamos, por una autopista en el sistema solar, en un carril plano, la Luna no va por el mismo carril. Esa es una analogía perfecta. La Luna no va por el mismo carril, va como en una pista que está un poco inclinada y que cruza la nuestra por encima y por debajo. No viajan en el mismo plano. Como 2 aros de hula hoop, uno dentro de otro, pero el de la Luna está un poco ladeado. Justo, esa es la imagen. Y esa inclinación, ese simple hecho, es lo que explica la diferencia de 2 días. ¿Cómo? Porque crea una distorsión de perspectiva. Lo que vemos desde la Tierra, o sea, las fases, no es un reflejo directo de dónde está la Luna en su órbita de 28 días. Es una imagen afectada por ese ángulo. Es la diferencia entre la distancia real que ha recorrido y la sombra que proyecta. Exactamente. Esto nos lleva a las fases, que en las fuentes llaman lunaciones, un término curioso. Lo describen como el ciclo más popular, pero, y esto es una bomba, también como el más ilusorio. Sí, es una afirmación muy fuerte. Un momento. Ilusorio. Están diciendo que el ciclo que todos conocemos, el que usamos para todo, es básicamente una ilusión óptica cósmica. Pues sí, esa es la afirmación. Usan lunaciones porque implica un ciclo completo de emanación de luz, como una respiración. Pero sí, afirman que esa proyección, ese espectáculo de luz y sombra, es un engaño de la perspectiva. Vaya tela. O sea que, cuando vemos una luna llena, redonda, no significa necesariamente que está en el mismo punto de su órbita que la última vez. Exacto. Las fases nos dicen cómo la Tierra ve la relación de la Luna con el Sol. No dónde está la Luna en realidad, en su camino de 28 días. Es como mirar un coche en un circuito. Desde la grada puede parecer que está en la misma posición en cada vuelta, pero si la grada se estuviera moviendo, tu percepción sería diferente. Justo. Si la grada se estuviera moviendo e inclinando, que es lo que pasa. Vale, esto es un giro de guión importante. Si las fases son una perspectiva distorsionada, una película con retardo, la pregunta es obvia. Si no te puedes fiar de lo que ves, ¿cómo sabían dónde estaba la luna de verdad? Ahí le has dado. Y esa pregunta nos lleva al tercer gran ciclo, el que para ellos será el verdadero GPS cósmico, el ciclo nodal. El que nos da la posición real, no la aparente. Precisamente. Volvamos a la analogía de la autopista y la pista inclinada. Vale. Hemos dicho que la órbita de la Luna cruza la nuestra. Pues bien, los puntos exactos donde la cruza son los nodos lunares. Son las intersecciones. Como una aguja que atraviesa un trozo de tela, los puntos donde la aguja entra y sale. Es una imagen perfecta. La aguja luna perfora el tejido plano de la Tierra 2 veces en cada órbita. Una vez de abajo hacia arriba, ese es el nodo norte o ascendente. Y otra de arriba hacia abajo, que será el nodo sur. O descendente, sí. El ciclo que mide el tiempo que tarda la Luna en ir de un nodo, dar la vuelta y volver a ese mismo nodo. Ese es el ciclo nodal. Y es el que permite localizar la posición tridimensional real de la Luna. Te dice si está por encima o por debajo de nuestro plano. O sea que no se fijaban tanto en la luz que reflejaba, sino en su posición geométrica en 3D. Esto es geometría espacial pura y dura. Correcto. Y esto no era un pasatiempo para 4 sabios. Las fuentes afirman que este ciclo es la base de calendarios sagrados increíblemente precisos como el Tzolk'in Maya.
Claro, no se basaban en la ilusión de las fases, que era variable, sino en la geometría precisa y inmutable del cruce de planos. Justo. Mientras la astronomía moderna a menudo resume los nodos a los puntos donde pueden ocurrir eclipses, esta visión ancestral seguía su ciclo de forma integral. Era el verdadero pulso del sistema. Y aquí es donde todo converge, ¿verdad? Los tres ciclos que hemos visto. El físico de las mareas, el ilusorio de las fases y el geométrico de los nodos. Todo se une para explicar los eclipses. Es la culminación de todo el modelo. Un eclipse, para ellos, era el momento mágico en que la ilusión y la realidad se alineaban a la perfección. Cuando la perspectiva y la posición coincidían en un mismo punto del espacio-tiempo. Exacto. La fórmula, tal como la presentan, es la suma de todo. Un eclipse ocurre cuando dos ciclos distintos coinciden. A ver si lo he entendido bien. Necesitas una doble alineación. Una doble condición, exactamente. La primera es la alineación de luz. Que viene del ciclo de las lunaciones. Eso es. Tiene que ser o luna nueva para un eclipse de sol o luna llena para uno de luna. Esa es la condición de la perspectiva, la que vemos todos. Pero claro, tenemos una luna nueva y una llena cada mes, y ni de lejos hay eclipses todos los meses. Así que falta el segundo ingrediente. El ingrediente clave, la alineación de posición. Y esta viene, como no, del ciclo nodal. Ajá. La luna no solo tiene que estar en la fase correcta. En ese preciso instante, su cuerpo físico tiene que estar cruzando la autopista de la Tierra. Tiene que estar justo en uno de los nodos. Ostres. Entonces todo el asunto de los eclipses no es una casualidad mística, es trigonometría pura. Es un momento de sincronía brutal. La cámara, el sujeto y la luz se alinean no solo en una línea, sino en un punto tridimensional exacto. Cuando el alineamiento de luz y sombra coincide con el cruce de planos, la luz se oculta. Y ahí lo tienes. Un eclipse. Una mecánica celeste de una precisión, asombrosa. Entonces, si recapitulamos, lo que nos presentan estos textos es un modelo del cosmos donde la Luna no es un satélite pasivo, sino la co-creadora de nuestra realidad. Tejiendo esa trama del espacio-tiempo junto a la Tierra, sí. Donde las mareas demuestran una órbita real de 28 días. Y donde la famosa diferencia con los casi 30 días de las fases se explica con geometría de planos, una solución interna. No necesita recurrir al movimiento externo de la Tierra, no. Es un cambio de perspectiva radical. Nos invita a ver el cielo no como una colección de objetos, sino como una arquitectura interconectada, una danza de ciclos, planos y perspectivas. Y demuestra que para estas culturas, la ciencia y la espiritualidad no estaban divorciadas. Eran herramientas complementarias para descifrar la misma verdad cósmica. La geometría, los números, la observación, todo servía para entender un orden que, para ellos, era intrínsecamente sagrado. Hay una frase en las fuentes que lo deja clarísimo. El conocimiento científico y la espiritualidad son las dos caras de la misma moneda. No veían una línea que separara la mecánica celeste del significado profundo de esos ciclos. Y esa conexión total se ve en cómo este conocimiento lo impregnaba todo, desde los calendarios que regían la vida hasta la comprensión de la propia psique. Para ellos, la influencia de la luna no era solo física, Sino también energética o espiritual. Y lo consideraban un hecho tan científico como el otro. totalmente. Y mientras leía todo esto, sobre la geometría sagrada, sobre la ciencia codificada, no pude evitar que me llamara la atención una nota casi al pie de página, en uno de los textos. Ah, sí. Mencionaba de pasada símbolos arquetípicos como el grial o la copa celta. Y al principio pensé que no tenía nada que ver, pero lo relacionaba directamente con esto, con los dos sentidos del tiempo, uno solar masculino y exterior, y otro lunar femenino e interior. Una conexión que a primera vista suena, extraña, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un símbolo mítico como el grial con los planos orbitales? Exacto. Pero si aceptamos la premisa de estas fuentes, que la ciencia y el mito eran dos dialectos del mismo lenguaje, Ujú. entonces el mito podría ser el vehículo, la forma en que se codificaba y transmitía este conocimiento para que sobreviviera. No en tratados de física, sino en cuentos y leyendas. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar.
Si esta visión de la astronomía ancestral codificaba el conocimiento preciso del cosmos en símbolos que hoy hemos relegado al cajón de lo puramente mítico, ¿qué otras capas de significado profundo, qué otros mapas del universo podríamos estar pasando por alto en las antiguas historias que nos rodean, creyendo que son solo cuentos de hadas?